Buenas tardes, hermano. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29 y 30. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene el varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Vamos a tener una oración personal ahí en sus lugares y acompañada de las notas de nuestra hermana Carla. Vamos a tener el llamamiento a la adoración, el cual se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 111. Salmos, capítulo 111. Y la lectura la vamos a hacer de manera alternada y nos unimos en el último versículo. Cuando lo encuentren, se ponen de pie, por favor. La palabra de nuestro Señor dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos.
Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Vamos a tener la oración de ofrecimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y te damos gracias primeramente porque nos permites estar aquí reunidos en tu casa, Señor. Recordando una vez más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su obediencia, Padre Celestial, su amor hacia nosotros, Padre Eterno. Te pedimos en esta hora que tú perdones nuestros pecados, que quites todo sentimiento de envidia, de rencor, de lo malo que no te agrada, Señor, para que nuestras peticiones y gratitudes lleguen ante ti, Padre Eterno, de tal manera que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a abrir nuestro corazón, Señor, a poder alimentarnos de tu palabra, a poder digerirla de tal manera que la podamos vivir el día a día, Señor. Fortalécenos, Padre Celestial, porque somos pecadores, somos imperfectos, pero para ti no hay nada imposible. Te pedimos de tal manera que este culto, que tú lo recibas, Señor, como una ofrenda grata, Señor, que llegue hasta ti. Todos estos cantos, Padre Eterno, todo lo que se te va a ofrecer, Señor, que tú le des palabra al predicador, a nuestro pastor, de tal manera que seas tú el que hables por medio de él, Señor. Te pedimos también que apresures los pasos de las personas que vienen en camino, que tú los traigas con bien y al término nos regreses también contentos y gozosos de tu palabra a nuestros hogares, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente y únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 459, Pan del Cielo, himno 459. Señor, en santa
que es una cantata de Semana Santa escrita por Jonas Moore. La vamos a dividir en tres partes. La primera parte se va a cantar el día de hoy, la segunda el día de mañana y la última parte va a ser el domingo de resurrección a las 10 de la noche. Esperemos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes como para nosotros también.
1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 1:15-16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, el creador del universo, el gran yo soy, es el autor de la vida. Gracias a Jesús podemos disfrutar de su maravillosa creación. Todo lo que Él hizo nos lo brinda y nos gozamos en pensar que Él nos creó por su propia mano y lo hizo con amor. A pesar de saber esto, parece que el hombre rechaza todas estas bendiciones, pues sabemos que desde los inicios de la creación, Adán y Eva gozaron de estas maravillas. Pero ellos desobedecieron a Dios, comiendo del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y pecaron contra Jehová. Esto dio un giro mortal en sus vidas, pues la comunión con el Padre se rompió. Ya no más la presencia de Dios, ya no más vida, sino muerte y condenación. Suena terrible escuchar todo esto y probablemente, así como Adán y Eva en ese entonces, muchos ahora están desprotegidos de la presencia de Dios. El pecado ha destruido esa comunión con el Padre y ahora nos preguntamos, ¿quién limpiará nuestra maldad? ¿Quién quitará nuestro pecado? La respuesta es sublime y un alivio a nuestras almas, pues Dios en su misericordia ha provisto de un Salvador, un Redentor, el tan esperado Mesías, Jesús, el Hijo amado del Señor. Bajó del cielo a la tierra para ser el mediador entre el hombre pecador y el Dios Santo.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravillosa verdad saber que a pesar de estar separados de Dios, Él ha provisto a Jesús, un Cordero sin mancha, quien en su santidad nos reviste con su justicia y nos hace aceptos al Padre. Hemos escuchado muchas veces la palabra amor. Se han dado muchas interpretaciones. En su práctica se ha expresado en circunstancias diferentes, con diferentes fines y propósitos. Pero, ¿qué es realmente el amor? Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Juan 3:16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
mensaje se llama Reflexionando en algunas de las cosas que acontecieron el jueves último antes de la crucifixión de Jesús y su enseñanza, a cargo de nuestro presbítero Antonio Rodríguez. La base bíblica la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, y vamos a hacer una lectura todos unidos del versículo 36 al versículo 41. Mateo 26, del versículo 36 al versículo 41. Todos juntos. La palabra de nuestro Señor dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Pueden sentarse. Como dice el tema de esta tarde, reflexionando en algunas de las cosas que acontecieron el jueves último antes de la crucifixión de Jesús y la enseñanza que nos da, la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y está en 2 encabezados: reconciliación y comunión. En esta semana donde muchos celebran la Semana Santa o Semana de Pasión de una manera diferente, pues algunos aprovechan que es un tiempo de vacaciones para salir de viaje, para compartir con las amistades, en fiestas, en bebidas, en música, podemos decir un poco que escandalosas. Otros pues salen también a hacer diferentes ritos de adoración. Pero nosotros nos reunimos aquí en la casa de Dios para precisamente recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Cómo el Señor Jesucristo vino a padecer, a sufrir por amor a nosotros. De cómo padeció por ti y por mí, pagando el precio por nuestros pecados. Y de cómo resucitó triunfante de la tumba para darnos vida en abundancia. Cuando las Escrituras nos hablan de nuestra salvación, nos presenta 2 propósitos según Juan Calvino. Uno es que reconozcamos el inapreciable amor de Dios para con nosotros, de manera que Él sea glorificado por nosotros de acuerdo como Él merece. O sea que eso es el primer propósito por el cual Cristo vino a salvarnos. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos cuál es el propósito por el cual Dios nos apartó para sí. El segundo, que valoremos de tal manera nuestra salvación que ella nos haga renunciar al mundo y a todo lo que pertenece a esta vida frágil, y que nos regocijemos juntos en la adoración, en alabanza a nuestro Dios. Esto es en lo que debemos fijar nuestra atención en todo este tiempo que estamos celebrando o recordando el sacrificio de Cristo. Debemos aplicar a nuestra vida
cuánto Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que meditar y reflexionar todo lo que el Hijo de Dios tuvo que hacer para redimirnos, para comprarnos, para pagar el precio por nuestra salvación, adquiriendo de esta manera la vida eterna para ti y para mí. Y qué bueno que es en esto en lo que vamos a meditar, no solamente en esta noche, sino en todo el tiempo que estemos en este mundo. Meditar, reflexionar realmente a lo que Dios nos llama, a lo que Dios, cuál es el propósito de Dios contigo y conmigo. Entonces deberíamos apreciar y dar a Dios la alabanza que Él merece. Constantemente de nuestro corazón, de nuestra vida, debe haber una disposición, un deseo, un anhelo por alabar a Dios por su gran amor, por su gran bondad para con cada uno de nosotros. Muy bien, Dios hubiera podido rescatarnos de otra manera. No tenía que enviar a su Hijo Jesucristo a morir si Él quería salvarnos, pero que Él quiso hacerlo para mostrar al mundo su poder, su amor. Y fuera necesario, como hemos estado hablando, de que el Hijo de Dios muriera, porque un ser humano tenía que pagar el precio, tenía que sufrir por el pecado de nosotros. Pero cualquier ser humano no podía ser, tenía que ser a la vez Dios, alguien divino, sin pecado. Y Cristo vino y se halló justo, santo, y Él mismo entregó su vida, Él mismo dio su vida por amor a nosotros. Por tanto, debemos entender esto y darle alabanza la alabanza que Él merece. En sí, la muerte y la resurrección de Cristo debe celebrarse todos los días de nuestra vida. Y como iglesia nos congregamos cada domingo para celebrar la victoria del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que nos reunimos para celebrar la cena, pues recordamos y celebramos su muerte en la cruz por amor a nosotros. El Señor dijo: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es importante que nosotros, los hijos de Dios, reflexionemos constantemente en el hecho ocurrido durante el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y recibir la enseñanza que Dios nos deja por medio de cada uno de estos textos. Nos tomaría un buen tiempo en esta tarde, noche, en meditar en cada uno de lo que aconteció o de los hechos acontecidos durante Semana Santa. E incluso nos tomaría un tiempo para meditar precisamente en lo que aconteció el jueves, donde Él instituyó la Cena del Señor, donde Él se apartó para orar y donde Él fue entregado por Judas Iscariote. Y los versículos de 17 al 29 nos habla de cómo el Señor instituyó la Cena del Señor. Los versículos de 36 al 46, la palabra nos habla de que Jesús se apartó y fue a Getsemaní para orar. Y los versículos 47 al 75 nos habla de cómo Jesús fue entregado. En esta noche solamente vamos a estar hablando de los dos primeros puntos o aspectos o sucesos que acontecieron. El Señor instituye la Santa Cena y Jesús va a un lugar llamado Getsemaní para orar. La Santa Cena de la que hablamos cada día que celebramos la misma nos hace recordar que Cristo entregó su cuerpo en la cruz
y que Cristo derramó su sangre, vertió su sangre para perdón de nuestros pecados. Y tomando la copa, versículos 27 y 28, y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque este es el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esta expresión de Jesús se encuentra también en Marcos capítulo 14, versículos 23 y 24, y en Lucas capítulo 22, verso 20, cuya expresión se remonta a Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo cual nos enseña que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Por eso que decía que dos aspectos fundamentales: reconciliación y comunión. Precisamente fue por eso que Cristo derramó su sangre. Fue por eso que Cristo murió en la cruz, para reconciliarnos con Dios. La reconciliación con Dios siempre requería sangre, un sacrificio expiatorio. Y puesto que el hombre es incapaz de realizar tal sacrificio, se requería de una ofrenda sustituta, ¿verdad?, que fuera capaz, eficaz de hacer la obra. Pablo dice que Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, Gálatas 1:4. Y en Romanos capítulo 5, verso del 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que nos gozamos, nos deleitamos en Dios por Cristo. Nos deleitamos en el haber sido reconciliados. Ya no estamos enemistados con Dios. Esa amistad, esa comunión que se rompió allí en el huerto del Edén, Cristo vino a restaurarla. Cuando Cristo Jesús convirtió la Pascua en Santa Cena, celebraba la fiesta nacional de comunión con sus discípulos y les dio mandato de seguir haciéndolo en memoria de Él. Primera de Corintios 10, 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La Santa Cena que celebramos es el hecho de que el Cordero de Dios dio su vida para reconciliarnos con Dios, para restaurar esa comunión que se había perdido. Cada vez que participemos de la Cena del Señor es un momento para recordar, es un momento para analizar, es un momento para decir: gracias, Señor, porque tú has hecho posible que fuese reconciliado con mi Padre Celestial. Esto es un tiempo para estar en comunión también con cada uno de los hermanos. Porque para eso Cristo vino, no solamente a restaurar la comunión con el Padre Celestial, sino a restaurar nuestra comunión los unos con los otros. Y es imposible que seamos reconciliados con Dios o andemos en comunión con Dios estando enemistados con nuestro hermano. Y es importante que en este tiempo y en todo el tiempo de nuestra vida y cada vez que participemos de este sacramento santo, pensemos en lo que somos por Cristo y cómo debemos actuar, cómo debemos conducirnos por este mundo. Vayamos al segundo hecho ocurrido el jueves último, un hecho que también es de gran importancia, pues es importante ver lo que el Señor nos enseña
cuando él se apartó para orar. Mateo 26, 37 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hemos de notar entonces en el texto que hemos leído que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la aldea de Getsemaní, al monte de los olivos, era para ofrecerse a Él mismo ante el Padre. Él vino a ofrecerse Él mismo por amor a nosotros como sacrificio vicario. E incluso vino Él mismo para presentarse a la muerte, porque no podemos ser reconciliados ni podemos apaciguar la ira de Dios provocada por nuestro pecado si mediante la obediencia de Cristo no se hubiese realizado. Este es entonces el motivo por el cual Jesucristo vino osadamente al lugar donde sabía que Judas lo hallaría y que con un beso lo entregaría. Notemos también algunas cosas que sucedieron de la visita de Jesús en Getsemaní. Notemos la forma de oración que utiliza el Señor Jesús. Versículo 39. Padre, si es posible que este cáliz sea quitado de mí, o esta bebida, que es una figura del lenguaje que la usa al hablar, ya sea de una copa, de un vaso o de un cáliz. Lo que tenemos que recordar es que el Hijo de Dios, al exclamar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no solamente considera lo que tenía que sufrir en su cuerpo por amor a nosotros. Él considera el hecho que está delante de Dios para cargar toda la ira, todo el juicio sobre sí. El hecho de ver allí todas las maldiciones de Dios listas para caer sobre nosotros, hombres pecadores, malvados, desobedientes, fue lo que hizo que Cristo clamara a su Padre. Jesucristo no solamente tuvo que luchar contra semejante terror de sufrir en su cuerpo, sino también contra todas las crueldades que uno podía infringir. Él sufrió allí. Dice que el sudor eran como gotas de sangre, porque Él sufrió por amor a nosotros. Entonces juzguemos el dolor del Hijo de Dios conforme a su verdadera causa, que por una parte comprendamos cuán costosa fue nuestra salvación, cuál fue el costo de nuestra libertad, cuál fue el costo de la vida eterna para nosotros, cuán preciosas le fueron nuestras almas cuando estuvo dispuesto a irse a semejante extremo por amor a nosotros. Cuánto valor Él nos ha dado.
cuánto Él nos aprecia. Consideremos lo que habría sido nuestra condición si no hubiéramos sido rescatados por Él. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué pasaría con nuestra vida hoy si Cristo no nos hubiese rescatado? Y regocijémonos aún porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció a Satanás. Y en Cristo, o por Cristo, tenemos vida eterna, una vida segura. Tengamos presente que el Hijo de Dios nos ofrece aquí para ser solamente un ejemplo o un espejo, sino que quiere mostrarnos qué precio ha costado nuestra salvación. Él no solamente vino para dejarnos un ejemplo, sino para que analicemos, para que pensemos todo lo que Él pasó, en todo lo que Él pasó por nosotros, para hacernos hijos de Dios. Podemos ver entonces en este texto cómo el Hijo de Dios, teniendo que soportar una lucha tan difícil como la de aparecer ante el trono de juicio de Dios, su Padre, para recibir sentencia de castigo como seguridad para nosotros. Él nos aseguró con su sacrificio una salvación ciertísima, una salvación eterna para siempre. Notemos la perseverancia de Jesús en oración para seguir su ejemplo. Mateo 26, 39, 42 y 44. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aquí hemos de notar que no fue solamente una vez que oró Jesús, sino que oró una segunda vez y oró una tercera vez con intensidad ante el Padre. Por lo cual vemos por medio de su ejemplo que somos exhortados a no desmayar, sino somos oídos tan pronto como querramos. No desmayemos cuando veamos o pensemos que Dios está retardando su promesa. No desmayemos cuando veamos que Dios aún no está obrando en nuestra vida o en nuestro asunto. Más bien, perseveremos en la oración. La norma segura para encontrar nuestro refugio en Dios implica perseverancia. Es importante que los hijos de Dios perseveremos en la oración. Así que el principal ejercicio de nuestra fe, además de la palabra, es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos considerar las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 41. Aquí nos muestra que el principal incentivo que debe estimularnos a invocar a Dios es la necesidad de luchar contra la carne. La carne es débil. Muy fácil fallamos, muy fácil flaqueamos, muy fácil actuamos según los deseos de nuestra carne, que son, dice Pablo, contra el Espíritu. Por eso, amados hermanos, el Señor le dijo no solamente a los discípulos que le seguían, sino a todos los discípulos de todos los tiempos: velad y orad para que no entréis o no caigas en la tentación. Constantemente, hermanos, estamos tentados a fallar a Dios, a negar a Dios. Constantemente estamos tentados a hacer lo que la carne quiere. Pero si oramos y velamos, no será posible, porque Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra ayuda. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos estar apercibidos, velando en oración, porque en nuestras vidas vamos a enfrentar muchas pruebas y muchas tentaciones. Constantemente el Señor nos está diciendo por medio de su palabra
que vamos a sufrir persecución, que vamos a sufrir tentación. Participemos entonces, amados hermanos, de este sacramento santo como señal o sello de pertenencia en el pacto. Participemos con fe y amor como muestra de comunión. Participemos en alabanza a Dios por su favor. Pero participemos en una verdadera comunión los unos con los otros. Que no haya en nuestro corazón nada para con nuestro hermano. Que no haya nada en nuestro corazón para con Dios. Estimulémonos también, hermanos, a la oración para no caer nunca en la tentación. Ser fortalecidos para enfrentar las aflicciones que vengan a nuestra vida. Estimulémonos, hermanos, a la oración también. Oremos y luego cantemos un himno. Padre, gracias por esta noche. Nuestro corazón está lleno de gozo por ti. Está lleno de alegría por saber que Cristo vino a pagar el precio por nuestros pecados. Y gracias porque hoy podemos celebrar la salvación, el perdón de los pecados por medio de este sacramento santo que ha instituido Cristo para que recordemos su sacrificio, su entrega, su muerte en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado ejemplo de oración. Ayúdanos, Dios, a perseverar en la oración, a no desmayar, a no descuidar este medio que tú nos has dejado, Señor, para recibir la ayuda, la fortaleza que necesitamos. La carne es débil, como has dicho, Señor. Ayúdanos a perseverar en oración para que tú nos ayudes. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y que juntos, Señor, pues recordemos constantemente, no solamente en esta semana, sino en toda nuestra vida, el hecho de que Cristo tuvo que sufrir para perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.